Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos. Mi nombre es Tania Gavia Gutiérrez. Yo soy nutrióloga clínica y educadora en diabetes de Consultorios Nutres. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que yo sé que a muchos debe llamarles la atención. Hemos escuchado mucha información de esto, en todos lados se escucha y vamos justamente hoy a aprender y a eliminar todos esos mitos que se escuchan en diabetes, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? Va a ser mitos versus realidades de diabetes que debes conocer. Entonces, vamos a comenzar la sesión. Al final vamos a agregar un espacio de preguntas y respuestas por si alguien quiere hacer una pregunta, tiene alguna duda o podamos apoyarlo en algo. Vamos a abrir un pequeño espacio y pues este contenido se va a estar guardando en nuestra plataforma para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, vamos a comenzar y bueno, arrancamos. ¿Qué vamos a ver justamente? Pues vamos a ver todos estos mitos con su realidad o si esto es verdadero o falso para justamente estar informados. Este webinar está dedicado a todos aquellos pacientes que vivimos con diabetes, que estamos a cargo de algún familiar, que somos cuidadoras de algún paciente. Entonces vamos a platicar de toda esta información que se escucha y de manera que esto nos pueda servir para eliminar toda esa información que es errónea. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? El objetivo de esta sesión es desmentir e informar adecuadamente sobre los mitos y realidades que escuchamos en diabetes. Y es que yo creo que todos ustedes ahí han escuchado comentarios de la vecina, del amigo, de algún familiar, en redes sociales, en medios de comunicación, y que muchas veces no sabemos si esto es correcto, si quizá por ahí me hace dudar de lo que yo ya sé. Entonces, vamos a platicar de toda esta información y esto es importante para que ustedes sepan, sobre todo, que puedan tomar decisiones correctas, que puedan estar informados y que sobre todo puedan tener el autocontrol y manejo adecuado de diabetes. Comenzamos con el primer mito. El primer mito es, si te recetan insulina cuando vives con diabetes, significa que estás grave. Yo creo que todos hemos escuchado que la insulina es lo que nos puede pasar. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que esto es falso. La insulina es parte de un tratamiento intensificado cuando nosotros vivimos con diabetes. La aplicación de insulina es una opción para lograr las metas de glucosa que yo estoy planificando junto con mi internista. Si en algún momento se me complica ya estar en valores de glucosa adecuados o llegar a mi tiempo en rango, que es ahora lo que manejamos, la insulina puede ser parte de nuestro tratamiento y puede ayudar a facilitar que nosotros estemos en control. Sin embargo, hay que eliminar esta idea de que cuando vivimos con diabetes la insulina es lo peor que nos puede pasar, porque esto es falso. Las personas que tienen obesidad o sobrepeso desarrollan diabetes. Y bueno, sabemos que también esto es bastante común. Pensamos que si tú vives con sobrepeso o obesidad, en automático te va a dar diabetes. Es importante que ustedes sepan que la obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo, en este caso se le conoce como factor de riesgo modificable. ¿Qué quiere decir esto? Que de mí depende que yo puedo evitar esa progresión a presentar un riesgo de diabetes y que puedo eliminar que este diagnóstico yo lo presente. Pero también tenemos factores de riesgo no modificables, ejemplo, la genética, la herencia o la edad. Es decir, si yo vengo de papás, hermanos o abuelos que viven con diabetes y yo aún no la desarrollo, depende de mí que yo evite progresar o llegar a un diagnóstico de diabetes. Sin embargo, con alimentación y ejercicio, yo puedo prevenir perfectamente estos temas, ¿no? Entonces, si ahorita yo ya sé que tengo sobrepeso, que ya estoy en un rango de obesidad, que ya mi peso o mi porcentaje de grasa no es el adecuado, ¿qué tengo que hacer? Empezar a tomar medidas y ver todos esos focos rojos para poder evitar llegar a un diagnóstico.
si tienes diabetes ya no podrás comer cosas ricas. Y bueno, esto también es algo bastante común, ¿no? Pensamos que una vez que somos diagnosticados con diabetes, ya voy a tener que llevar una alimentación especial, ya no puedo comer de todo, tengo que comprar otros productos, voy a tener una alimentación que es cara. Entonces empezamos a tener todas estas ideas que son erróneas y que nos hacen pensar que por vivir con diabetes todo se va a empezar a complicar. Es importante que ustedes sepan que esto también es incorrecto. Hoy en día nosotros les damos bastante variedad de platillos, porciones, recetas, menús, preparaciones, snacks que ustedes pueden hacer y no quiere decir que ya no van a comer cosas ricas, ¿no? Vamos a compartirles posterior a esta sesión un recetario de postres dulces que incluyen preparaciones bastante ricas por todos aquellos que somos, nos gustan más las preparaciones dulces y que no incluyen todos esos ingredientes que nos pueden elevar nuestros valores de glucosa y sin embargo yo puedo estar comiendo en cantidad adecuada de todo, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? Cuidar mis porciones, cuidar los ingredientes que utilizo, saber cómo los mezclo, saber cómo los gasto y de esta manera yo voy a poder comer sin ningún problema. Continuamos. Cuando usas insulina es porque ya te queda poco tiempo de vida. Y bueno, esto también, ¿no? Volvemos al mismo caso de que satanizamos a la insulina pensando que es lo peor que nos puede pasar. Es muy importante que ustedes sepan que esto es falso. Es incorrecto, ya que la insulina es ideal incorporarla a nuestro tratamiento siempre y cuando con fármacos como linagliptina, como metformina, yo ya no estoy logrando mis metas de glucosa, mis valores en rango es complicado, con la alimentación se me está dificultando, con el ejercicio también, entonces sí, puedo ya considerar la opción de incorporar insulina a mi tratamiento farmacológico. Sin embargo, no quiere decir que porque yo utilice insulina ya voy a morir, ya me queda poco tiempo de vida o estoy presentando algún diagnóstico grave o algo se está complicando. Es importante que ustedes sepan que esto es falso. Entonces, considerando los factores que estoy comentando, la podemos incluir sin ningún problema. Yo tengo la diabetes tipo 2, que es la buena, la mala es la diabetes tipo 1. Y yo creo que también, ¿no? Aquí hemos escuchado bastante que si tengo cierto tipo de diabetes estoy sana y que la mala se escucha bastante información o mitos de que nos lleva a complicaciones, de que es una más grave que la otra. Entonces es importante que ustedes sepan que también esto es falso. Los dos tipos de diabetes pueden causar complicaciones, pero ¿de qué depende esto? Va a depender del monitoreo que yo haga, si yo visito a mis especialistas, si yo tengo cuidado con hacer mis chequeos mensuales, trimestrales, si visito hago estudios de laboratorio, veo mis lípidos, cómo están funcionando mis riñones, ¿sí? Si tengo cuidados con mis pies, si cada que voy al especialista hago revisión de mis glucosas, entonces aquí sí voy a prevenir que yo esté presentando alguna complicación, pero no quiere decir que algún tipo de diabetes sea mejor que otra o que una es de menos daño o tiene menor riesgo que la otra. Es importante que ustedes sepan que los dos tipos de diabetes, así como la diabetes gestacional, pueden provocar complicaciones siempre y cuando no tengamos un control metabólico y glucémico de manera correcta. Bueno, también volvemos al tema de la insulina, que sé que es bastante polémico y que pues escuchamos todo este tipo de información, que precisamente son todas estas ideas las que nos hacen dudar si estoy considerando un tratamiento de manera adecuada o puede tener una complicación, ¿no? Y es justo la insulina te deja ciego. Es importante que ustedes sepan que la insulina no nos hace perder la vista, no es tóxica y no va a dejar ciegos a los pacientes, perdón, al contrario, es una hormona que produce nuestro cuerpo naturalmente y cuando nosotros vivimos con diabetes, en algún momento la dejamos de producir. Entonces, como el páncreas tiene esa
producción excesiva de insulina, en algún momento esta disminuye y es de mala calidad, o ya no estoy secretando insulina naturalmente de manera correcta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Justamente a través de manera exócrina le voy a ayudar a mi páncreas a que la pueda seguir produciendo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Con una inyección, con una microinfusora, con un monitor, ya que gracias a incorporar esta manera de tratamiento y mediante dosis prescritas por mi endocrino, nos va a ayudar muchísimo a facilitar que estemos nuevamente en rango, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan que la insulina no nos hace perder la vista, no nos deja ciegos y que al contrario, va a facilitar muchísimo que mi tratamiento sea exitoso. El siguiente, ¿no? Yo no necesito medir mis niveles de glucosa, yo noto cuando están altos y bajos, pero aquí la pregunta es, ¿estamos controlados? Porque muchas veces pasa, ¿no? No nos gusta, se nos hace complicado, obviamente consideramos el tema de los costos, las lancetas, las tiras, entonces hay que tomar en cuenta todas estas variables y es necesario saber que no necesitamos llegar a estar mareadas, cansadas, sentirme fatigado, tener mucha hambre, estar orinando de manera constante para identificar que ya estoy presentando una hiperglucemia. No, hay que prevenir, hay que evitar llegar a presentar esta sintomatología. ¿Cómo lo voy a hacer? Precisamente si yo hago un monitoreo constante, si tengo el cuidado de mis glucosas, si voy anotando cómo estoy, si ese día estaba estresada, si tuve mucho trabajo, si no pude hacer actividad física, si no fui a hacer ejercicio. Entonces, todos esos detalles nos van a ayudar muchísimo a facilitar que nosotros podamos tener nuestros valores de glucosa en rango y que no necesitemos presentar alguna sintomatología especial para que pues yo obviamente me dé cuenta que ya tengo que correr a pincharme el dedo, ¿no? Porque sabemos que es cansado, también es costoso, entonces hay que prevenir y evitar justamente que con algún síntoma yo me pueda dar cuenta de que ya tengo que hacer mis mediciones. Yo me encuentro bien, no necesito medicamentos. Y justamente, ¿no? También volvemos a hacer esta pregunta. ¿Estamos controlados? Realizamos conteo de carbohidratos, sabemos cómo mezclar nuestros alimentos, hago tiempos de comida establecidos, hago horarios, ¿no? O ayuno, o no tengo cuidados en todo este aspecto, o no hago ejercicio, ¿no? Siempre y cuando la diabetes que tengamos esté controlada, no forzosamente se necesitan medicamentos, ¿no? El tema de los medicamentos va a ser parte de la triada de nuestro tratamiento con alimentación y con ejercicio, ¿no? Entonces, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, no me gusta que me estén diciendo que me tengo que estar monitoreando, no me gusta que en casa, ¿no? Nos digan, ya te toca este fármaco. Entonces, es importante que nosotros tratemos de apegarnos con el monitoreo y ayudemos a nuestro especialista a que logremos tener esa diabetes controlada. Cuando nosotros estemos en este lado, entonces sí, vamos a disminuir dosis de medicamentos, cantidades, frecuencia de consumo. Ahora, ¿qué podemos hacer también si nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Se me olvida, no me acuerdo, se me olvidaron los medicamentos, o qué hago muchas veces, me tomo doble dosis porque en la mañana se me olvidó y a las 3, 4 de la tarde ya me tocaba la segunda y me vuelvo a tomar el medicamento. Es importante que ustedes sepan que esto no debe realizarse de esta manera. Tenemos algunos tips que les puedo compartir para que sea más fácil que ustedes tengan ese control en la toma de sus medicamentos. Podemos poner, por ejemplo, alarmas en nuestros teléfonos y esto nos va a ayudar a que si me tocaba a las 12 del día, yo ya marque que ya lo tomé y si me toca a las 6 de la tarde, nuevamente yo pueda incorporar mi dosis, ¿no? Puedo poner alarmas en mi teléfono, puedo llevar un diario de medicamentos y justamente, ¿no? Ahí ir haciendo todas mis notas, hoy estuve estresada, hoy me siento, no tengo tanta energía para hacer ejercicio, hoy al contrario sí, desde temprano me tomé en ayuno mi glucosa y también mi medicamento, o si tenía metformina, la tomé antes con mis medicamentos. Todos estos detalles
nos va a ayudar muchísimo a que nuestro medicamento sea parte de nuestro tratamiento para que podamos tener todo este monitoreo de manera adecuada, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es pedirle a algún familiar que nos recuerde, ¿no? Si vivimos con nuestros hijos, si tenemos algún familiar cercano, si alguien vive en casa con nosotros y nos puede recordar sobre el consumo de nuestros medicamentos, esto va a ayudar bastante a que nosotros pues podamos tener ese apego a el consumo de nuestros medicamentos, ¿no? Entonces, todos estos detalles nos pueden ayudar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues también dejar los medicamentos en la mesa o en donde yo siempre sé que voy a pasar por ahí y en casa los voy a estar viendo. Esto también me puede ayudar bastante para que yo tenga ese apego y no se me esté olvidando el apego y el monitoreo que yo tengo que hacer considerando todos mis comportamientos. No puedes comer frutas si tienes diabetes. Y esto también, ¿no? Sé que pasa mucho, que tenemos todas estas ideas de al pensar que cuando vivimos con diabetes, pues ya no podemos comer fruta, ¿no? O que ya no tengo que incorporarla. Al contrario, las frutas son parte del grupo de nuestros alimentos que podemos incluir en los planes de alimentación. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros consideramos cómo incorporar esas frutas en nuestro plan de alimentación, podemos seguirlas consumiendo y no hay necesidad de eliminarlas, ¿no? Porque muchas veces pasa que no comemos quizá tanta cantidad de azúcar, de productos que contienen azúcar, pero con la fruta me la estoy comiendo siempre en licuado o hago jugos, entonces hay que considerar este tema, estos detalles para que yo pueda incorporarla a mi plan de alimentación. ¿Qué podemos hacer? De preferencia, nosotros les recomendamos que incluyan las frutas enteras y con cáscara. Es muy importante que no las preparemos en jugos o no las preparemos siempre en algún batido, ya que esto sí puede alterar mis valores de glucosa y entonces provocar que yo presente una hiperglucemia. Pero si yo me como la fruta con cáscara, ejemplo, una manzana, o también si la aprendo a combinar con otros grupos de alimentos, esto va a enlentecer mis picos de glucosa y va a eliminar que yo tenga esas variables en mi monitoreo. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo mezclarlas? Si las mezclamos con cereales o con una proteína, ejemplo con avena, o si la mezclo con yogur, por ejemplo, al servirla con proteína o con cereal, yo voy a enlentecer esos picos de glucosa. Y si la como con cáscara, en este caso voy a considerar la fibra, que me va a ayudar a enlentecer y a evitar que la absorción de cantidad de azúcar, en este caso de fructosa, pues se haga muy rápido, ¿no? Entonces hay que considerar todos estos tips para que nosotros podamos continuar con el consumo y podamos servirlas sin problema. Siempre y cuando yo considere la cantidad o la porción de fruta en su manera correcta y considere que se sirve con cáscara, que le pongo un poquito de avena o proteína, yo puedo seguir incorporándola a mi dieta habitual. Comer mucha azúcar lleva a la diabetes. Y bueno, también sabemos esto, ¿no? Escuchamos por ahí, si comes mucha azúcar te va a dar diabetes. Si sigues comiendo esto, te va a dar diabetes. Es importante que ustedes sepan que esto es erróneo. No es el azúcar en sí lo que nos provoca diabetes. Si yo en algún momento voy a una reunión y me como un pedacito de pastel o un postre, por aquella ocasión no va a pasar nada, ¿no? Pero si mi dieta habitual, es decir, mis alimentos de todos los días, en esos yo incluyo refrescos, jugos, pan de dulce, en todos mis tiempos de comida y en todas las cantidades posibles, pues es evidente que por cuestión de genética, si yo ya traigo esta predisposición, evidentemente voy a desarrollar a más temprana edad un diagnóstico de diabetes. Pero si yo cuido mi alimentación en su mayor tiempo posible, también complemento el ejercicio o actividad física por algún postrecito o algún snack o algún dulce, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, volvemos al mismo tema. Hay que cuidar la cantidad y la calidad del carbohidrato o del producto
que yo voy a elegir, ya que de esto realmente va a depender que yo evite presentar un diagnóstico de diabetes. Y como les comento, ¿no? La frecuencia. Si yo toda mi semana, de lunes a domingos, como en su mayor tiempo posible todo este tipo de productos, pan, jugos, refrescos, pues es evidente que voy a desarrollar un diagnóstico a temprana edad, ¿no? Entonces, hay que cuidar todos estos detalles para que justamente podamos revertir ese riesgo que ya traemos. Las personas con diabetes no pueden comer dulces, ¿no? Y esto también es súper común que lo escuchamos, que le tenemos pavor o satanizamos alimentos. Es importante que ustedes sepan que no hay alimentos prohibidos. Únicamente hay que cuidar la cantidad y la calidad del alimento que yo voy a elegir. Es posible comer dulces ocasionalmente, pero si yo abuso, como ya comenté anteriormente, del consumo de estos, pues es evidente que voy a presentar un diagnóstico en diabetes más próximo, ¿no? Afortunadamente, ¿qué pasa ahora? Tenemos mucha variedad de productos que no contienen azúcar y que, por ejemplo, si queremos algún snack por la tarde en la oficina, en la calle, pues podamos elegir ahora marcas que van a ser más ideales que pueda yo comprar o cuando voy al súper, y en lugar de elegirme el producto con muchísima cantidad de azúcar, sacarosa, jarabe de maíz de alta fructosa, entonces me voy mejor por una elección más inteligente y elijo otro tipo de productos. ¿Qué podría hacer esto? Pues tenemos, ¿no? Tenemos chocolates sin azúcar, que son de 70-80% base de cacao. Estos son muy buenos, se los podemos recomendar. O también pues hay mermeladas sin azúcar, tenemos crema de cacahuate sin azúcar. Entonces todos estos productos nos van a ayudar a que yo pueda incorporar a mi plan algún snack, alguna colación, algún postre y se revierta esos picos de glucosa que pues yo tenía anteriormente. ¿Vale? Muy bien, continuamos y dice, si tienes diabetes, ya no puedes comer cereales. Es importante que sepamos identificar este tema, ya que volvemos al punto. Los cereales son parte de nuestro requerimiento de energía que nosotros consideramos todos los días, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que si yo abuso de este grupo de alimentos y mis tiempos de comida son más cantidades de cereales, no cuido las cantidades, no cuido las porciones y no cuido la calidad de estos cereales, evidentemente, pues mi páncreas se va a cansar de esta sobreproducción de insulina que yo hago y esta glucosa se va a acumular. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que sí podemos incorporarlos, que no tenemos que tener miedo o todas estas ideas que ahorita están mucho de moda y que si yo cuido la calidad y la cantidad, sin problema voy a poder comer esto. ¿Qué pasa aquí? Pues justamente, ¿no? Por eso les pongo esta imagen de la pasta. La pasta es muy común, o el arroz, ¿no? Cuando comemos decimos no me sirvas pasta o no quiero cereal o no quiero tortillas porque me va a subir mis niveles de glucosa. Es importante que ustedes sepan que esto es incorrecto, pero si yo cuido cómo estoy sirviéndome esa pasta, es decir, cómo la preparo, no va a ser lo mismo que si yo la preparo con crema o mantequilla, que es grasa saturada, a que si yo le pongo una porción de aceite de oliva, ¿no? Una cucharadita, 2 cucharaditas, o que si la acompaño con una proteína, o si la acompaño con un poco de verdura. Entonces aquí cambia cómo se va a absorber mi pasta 2 horas después de que yo coma y va a evitar que yo tenga esos picos de glucosa tan altísimos. En este caso, la pasta es un cereal complejo, las tortillas, el maíz, el trigo, entonces hay que seleccionar muy bien y tomar decisiones inteligentes con la calidad de carbohidratos que yo estoy eligiendo y cómo los combino, ya que de esto va a depender el éxito de mi tratamiento y que yo no tenga esos picos de glucosa que me están aterrorizando y que por no tener problemas en mi monitoreo, pues yo no como esto, ¿no? Entonces, siempre y cuando yo lo mezcle de manera correcta, lo sepa combinar, yo voy a poder comer sin ningún problema. Comer carbohidratos
comer carbohidratos es malo, ¿no? Y volvemos al punto de ese miedo y esas ideas que se dicen de carbohidratos, de que no me sirvas porque me va a subir muchísimo la glucosa. Entonces, en realidad necesitamos los carbohidratos para cubrir nuestra energía de todo el día. De hecho, tanto en un diagnóstico, cuando nosotros vivimos con diabetes, tanto una persona normal, los carbohidratos son la mayor parte de la energía que nosotros utilizamos. Y no es en sí que sean cereales, porque también encontramos carbohidratos en las verduras, en las frutas, en los frijoles, en las lentejas, en los lácteos, sino es importante que ustedes sepan que son parte de nuestro requerimiento de todo el día y que los necesitamos para poder cumplir, por lo menos el cerebro pueda cumplir sus necesidades de función de energía y no tener ningún tema, ya que son necesarios, ¿no? Pero volvemos a comentar esta parte. Hay que asegurarnos de no exceder la cantidad y saber qué tipo de carbohidrato voy a elegir, cómo lo voy a mezclar y en qué preparación lo voy a utilizar. Y justamente aquí como viene la imagen, ¿no? Yo tengo mi porción de pasta, pero también tengo mi porción de ensalada y la ensalada contiene también carbohidratos, pero también contiene fibra, entonces voy a alentecer la absorción de esa porción de pasta. También estoy incluyendo proteína, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí, ya al mezclar fibra y proteína junto con mi porción de arroz o pasta o tortillas, por ejemplo, sin problema yo puedo comer de esto, ¿no? Entonces, aquí cambia bastante esta idea y rompemos este mito, ya que si son parte de nuestro requerimiento, no hay por qué tenerles miedo y siempre y cuando yo lo sepa mezclar de manera correcta, voy a enlentecer esos picos de glucosa que estoy presentando. Este mito, el siguiente, ¿no? Puedo comer productos light o sin azúcar libremente. Y es importante que ustedes sepan que esto es falso. No porque sean productos light, que en este caso no incluyen calorías o no contienen azúcar, dependiendo ya del producto, yo puedo comer a libre demanda de esto. Es importante que ustedes sepan que esto es erróneo, ya que muchas veces no le ponen el azúcar como tal, sacarosa, fructosa, jarabe de maíz, pero sí le ponen mucha cantidad de azúcar, otro tipo de azúcar, o mucha cantidad de sodio. Eso pasa mucho en los productos light. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con qué tipo de productos yo elijo. Si ya sé que no voy a comer productos con azúcar, pero me voy por lo light, realmente saber si estoy tomando una decisión adecuada, si es mejor ese producto o en qué presentación lo estoy buscando, ya que esto también puede tener muchísimo impacto en los niveles de glucosa. ¿Qué podemos hacer? Aquí justamente nosotros les incluimos sustitutos de azúcar que no contienen calorías y estos van a ayudar muchísimo a tener ese sabor dulce que si ahorita ya no estoy incorporando el azúcar en mi dieta o productos con azúcar, va a eliminar que mi paladar pues tenga ese apego y que evite que yo esté buscando productos sin azúcar, ¿no? Entonces, vamos a tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, podemos recomendarles el uso de stevia, que no contiene calorías, ¿no? O la fruta del monje, por ejemplo. Nosotros la utilizamos muchísimo en postres, entonces nos va a ayudar a darnos ese sabor característico que estamos buscando y a evitar que tengamos esa sensación de estar buscando productos azucarados, ya que al eliminarlos, si nosotros no tenemos este control y este desapego en nuestro paladar, pues difícilmente vamos a lograr consumir este tipo de edulcorantes que nos van a ayudar. Entonces, hay que eliminar esa retención de nuestro paladar por buscar cosas dulces y hay que empezar a utilizar estos sustitutos que les comento, que no nos aportan calorías, no van a aumentar nuestro peso y tampoco van a tener impacto en nuestros niveles de glucosa. Este mito también es muy común. Si dejo de comer varias horas, mi azúcar bajará. Y bueno, ¿no? Muchas veces, ¿qué hacemos? Nos propasamos con algún tipo de comida, una comida que hice en la calle, que hice en alguna fiesta, y entonces me engaño haciendo bastante ayuno o dejando de comer muchas horas para que así logre bajar mis niveles de glucosa.
Es importante que ustedes sepan que esto es falso. Se recomienda realizar nuestro monitoreo de glucosa en su mayor tiempo posible, o sea, si no lo puedo realizar en mis tiempos de comida principales, por lo menos si yo sé que voy a tener una comida un poco pesada, pues antes me monitoreo, ¿no? Y entonces sobre esto voy a saber qué tipo de alimentos voy a elegir, ¿no? Cómo los voy a mezclar, qué ingredientes van a traer, ¿no? Entonces, si puedo repetir porción, si puedo comerme un taquito más, si puedo servirme un poco más. Entonces, es importante que ustedes sepan que no por hacer ayunos prolongados, por saltarse comidas o por eliminar nuestros platillos que ya tenemos, pues mis valores en glucosa van a bajar, ya que esto es erróneo. Hay que tomar decisiones inteligentes, hay que cuidar mi monitoreo de glucosa, como ya les comenté. Si yo sé que voy a tener una reunión y que van a servir pastel y que es el cumpleaños de algún familiar, entonces checo, ¿no? Haciendo mi monitoreo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Si puedo comer, si no, si como algo antes. Entonces, todo este detalle tiene mucho impacto en mis valores de glucosa, pero el hecho de hacer ayunos o saltarse comidas es una práctica errónea que realmente va a descontrolar más el monitoreo y el éxito que yo estoy buscando con mi tratamiento. Muy bien. Continuamos con el siguiente. Un fuerte susto o enojo puede causar diabetes, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto también es algo súper común. Muchas veces escuchamos que por hacer un coraje fuerte o tener una emoción bastante prolongada, a raíz de eso ya desarrolló diabetes. Le dio diabetes porque se enojó, porque estaba triste, porque tuvo que pasar por esta situación. Es importante que ustedes sepan que también esto es falso. La diabetes no es causada ni por un susto, ni por un coraje, ni por algún tema emocional, sino aquí qué pasa, que ya el paciente traía factores de riesgo que eran focos rojos que no se consideraron y debido al impacto emocional la diabetes se empieza a manifestar. ¿Cómo la voy a manifestar? Pues justamente, ¿no? Mucha hambre, mucha sed, voy a tener muchas ganas de estar orinando, voy a perder peso, voy a levantarme en las noches a estar orinando. Entonces, si yo no identifico antes de presentar un diagnóstico como tal de diabetes, todos estos factores y todos estos focos rojos, ejemplo, el peso, cómo están mis hábitos de sueño, si estoy haciendo ejercicio, si hago actividad física. Si yo no tomo en cuenta todo esto, es evidente que progresamos a que nuestras células sigan avanzando y esa glucosa se quede en nuestro cuerpo. Entonces, ya al presentar un tema emocional, pues es evidente que va a ser mucho más fácil que la enfermedad se manifieste, ¿no? Entonces, hay que quitar esta idea de algún susto o tómate esto o todas estas ideas que llegamos a escuchar, ya que esto es falso. Y bueno, seguimos con Si tienes diabetes, vas a perder alguna extremidad del cuerpo. Y también, ¿no? Pasa mucho que cuando nos dicen, ya vivimos con diabetes, me empiezan a llenar la cabeza de que voy a presentar pie diabético, voy a perder algún brazo, alguna extremidad, una pierna. Es importante que ustedes sepan que también esto es erróneo. Sí existen las complicaciones en diabetes, pueden ser macro y microvasculares, daño renal, alguna complicación en el corazón. Sin embargo, es importante que si la persona o el paciente no tuvo un control glucémico y metabólico, no fue con sus especialistas, no cuidó riñones, no hizo exámenes de laboratorio cada 3 meses, no fue a revisar sus pies, no revisaba su piel, no cuidamos todos estos detalles de acuerdo a las fechas en que nos mandan con cada especialista para revisión, pues es evidente que en algún momento sí podemos progresar a presentar una complicación vascular, que en este caso es la pérdida de alguna extremidad. Sin embargo, esto pasa cuando yo no tengo un control glucémico, cuando nunca me monitoré, cuando me saltaban mis tiempos de comida, cuando no revisaba cómo estaban mis glucosas, cómo se estaban comportando. Entonces, con el paso del tiempo, pues progresa a ser una complicación. Entonces, si nosotros hacemos monitoreo continuo,
cuidamos el aspecto de la alimentación y incorporamos actividad física o ejercicio a nuestro estilo de vida, podemos estar bastante controlados y no quiere decir que vayamos ya a presentar este tipo de complicación. Hay que prevenir para justamente retrasar y evitar todas estas complicaciones. Y finalmente terminamos con el último mito. Este también es una opinión bastante común y decimos, ¿no? La diabetes se contagia. Es importante que ustedes sepan que esto es falso. La diabetes no se puede contagiar. Sí tenemos la predisposición genética por parte de familiares directos, es decir, papás, abuelos o hermanos. Pero si yo ya sé que en casa mis familiares viven con esto, de mí depende, con factores de riesgo modificables, evitar y prevenir todo esto. Pero la diabetes no se puede contagiar. En el caso de la diabetes tipo 1, esta es derivada de una causa autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo cuerpo no produce insulina y ataca nuestras células. Pero en el caso tipo 2, pues es más por predisposición genética y por herencia. Entonces, si nosotros cuidamos el estilo de vida que estamos teniendo, vamos a evitar que esta enfermedad realmente pueda desencadenarse en la familia, ¿vale? Entonces, es importante que ustedes sepan que esto es falso, es incorrecto y de nosotros sí podemos hacer mucho trabajo al considerar ejercicio y alimentación. Y bueno, esto sería todo por hoy. Nosotros en U3 los ayudamos bastante. De hecho, en diabetes manejamos un protocolo estandarizado para manejar todos estos cuidados, realizar comportamientos adecuados, de manera que podamos tener el éxito en nuestro tratamiento y lograr controlar todos esos parámetros que están fuera de rango. ¿Vale? Entonces, ahora sí, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Quisiera saber si hay alguna duda, alguien quiere comentar algo o tenemos alguna duda. Gracias. Por ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, listo. Ok, pues creo que no tenemos ninguna pregunta, alguna duda. En caso de que ustedes quieran consultar de manera más especializada todo esto, con mucho gusto nosotros les podemos apoyar. Mm, me parece que... me parece que no hay ninguna duda. Entonces, bueno, pues estamos, seguimos en contacto. Esto sería todo por el día de hoy. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos y con gusto.